Este, compañeros, es el último video que vamos a revisar como parte de las prácticas de laboratorio que íbamos a ver desde casa. Es la de inducción a la ovulación en la rata prepúber. Y pues bueno, vamos a empezar hablando de la metodología con la que se iban a hacer las cosas. Primero que nada, se iban a utilizar ratas de 21 días de nacidas. Eso representaba gran dificultad, puesto que teníamos que planear con mucha anticipación cuándo se iba a hacer la práctica, para decirle al bioterio que cruzara las ratas en ciertos días para que las ratas nacieran para X día y lograran tener 21 días al día del sacrificio de las ratas. No solo eso, sino que parte del tratamiento que se les daba requería de una inyección diaria o 2 inyecciones según el esquema que se utilizaran, ya fuera de orina de mujer embarazada. Se le daba un tratamiento especial a esta orina de la mujer embarazada, de tal manera que se aislaba la gonadotropina coriónica humana, y a otro grupo se le daba un tratamiento con PMSG o Foligón o algún otro fármaco que contuviera la gonadotropina coriónica sérica, casi siempre también de algún animal, y como ven aquí, para uso veterinario. Había un tercer grupo de ratas a las que no se les hacía nada, solo se les inyectaba solución salina, que eran el grupo de ratas control. Entonces había 3 grupos: un grupo tratado con orina de mujer embarazada, otro tratado con alguna otra gonadotropina de uso veterinario en fármaco, y entonces se les tenía que aplicar. Por lo regular hacíamos una semana antes, se le aplicaba a las ratas una inyección en la mañana, 8 de la mañana, una inyección a las 8 de la noche, y así se hacía por una semana, incluso sábado y domingo, o lo que hacía que sus instructores tuvieran que ir a seguirlas inyectando en sábado y en domingo. Y llegando el día del sacrificio, también se procuraba utilizar una última inyección de algún otro fármaco con gonadotropina coriónica, pero que tenía la característica de tener un mayor efecto de hormona luteinizante. Ahorita voy a explicar más a detalle eso, que de folículo estimulante, para simular el pico de LH que se da antes de la ovulación, y luego 24 horas después, durante el sacrificio, ver la ovulación. También representaba un reto el hacer el sacrificio exactamente, ya no digamos el día, sino a la hora en la que la rata ovulaba, porque si lo hacíamos horas antes o horas después de la ovulación, ya no veíamos la ovulación, de tal manera que ver la ovulación era también muy difícil. En sí, la disección de los órganos era sencilla porque no eran tantos órganos, aunque sí representaba también dificultad el disecar el oviducto, porque el oviducto es muy pequeño, muy pequeño, de tal manera que a veces hay personas que se les dificultaba verlo a simple vista y tenían que usar el estereoscopio. Entonces eso también era difícil, y pues de lo demás era sencillo, aunque tenía algunas partes dificultosas en su elaboración. En el laboratorio pues era rápido. Entonces esa era la metodología que íbamos a utilizar: tener 3 grupos controles, uno de orina de mujer embarazada, otro con Foligón o algún otro fármaco que contuviera gonadotropina coriónica de uso veterinario, y un tercer grupo control al que solo se le ponía solución salina. Entonces, bueno, previamente, para saber qué es lo que estamos haciendo, pues estamos utilizando, como vieron, gonadotropina coriónica, ya sea de mujer embarazada o de algún fármaco de uso veterinario, pero era gonadotropina coriónica. La gonadotropina coriónica, como ustedes saben, se produce en la placenta, ¿verdad? Aunque esta, más que parecer placenta, parece la princesa grumosa. Bueno, la produce la placenta, y esta gonadotropina coriónica se parece estructuralmente a las hormonas LH y FSH, hormona luteinizante y folículo estimulante. Estas 3, la gonadotropina coriónica, la LH y la FSH, se parecen en que tienen todas una unidad alfa y una beta, y si no me equivoco, la alfa es igual en todas ellas, solo varía un poco la beta, y sus efectos también son muy parecidos. La gonadotropina coriónica
tiene los mismos efectos, actúa sobre los mismos receptores que la hormona luteinizante y que la folículo estimulante, es decir, hace lo mismo que la luteinizante y la folículo estimulante, es como si fueran dos en una, pero la gonadotropina coriónica tiene más un efecto de la luteinizante que de la folículo estimulante, es más potente en su efecto luteinizante que la folículo estimulante. Entonces, ¿cómo es que hace estos efectos o qué es lo que hacen más bien la LH y la FSH? Y analizando qué hacen la LH y la FSH de manera normal, pues ya podemos saber qué está haciendo la gonadotropina coriónica porque hace lo mismo que la LH y la FSH. Entonces, en el eje completo, si lo analizamos, se vería así, mire. Ya sabemos que tenemos que el hipotálamo libera hormona liberadora de gonadotropinas, ¿verdad? O por sus siglas GnRH. La GnRH se va a ir a través del sistema porta hipoficiario hacia la adenohipófisis, y en la adenohipófisis va a promover la síntesis y secreción de la hormona luteinizante o LH y la FSH o folículo estimulante. Se van a liberar al torrente sanguíneo y la LH, vean cómo va a llegar al ovario y va a llegar tanto a las células de la teca como a las células de la granulosa, y en ambas va a tener un efecto. Mientras que la FSH o folículo estimulante solo va a tener su efecto sobre las células de la granulosa. La LH va a generar andrógenos y gestágenos. Esos andrógenos van a entrar a las células de la granulosa y a fin de cuentas se van a transformar en estrógenos y también parte de ellos en gestágenos, en progesterona, para ser más en concreto todo. Progesterona, y de los estrógenos el estradiol. Son las más representativos. De los estrógenos es el estradiol y el más representativo de los gestágenos es la progesterona. Y esa progesterona y el estradiol van a tener sus efectos sobre los órganos diana. Estos también, a su vez, no voy a hablar de la inhibina porque no tiene caso para fines de la práctica de laboratorio. Entonces la progesterona, vean, tiene un efecto inhibitorio, pero también a la vez positivo, uno negativo y positivo, sobre la síntesis y secreción del LH y la FSH a nivel hipoficiario y a nivel hipotalámico sobre la GnRH. El efecto más notorio de retroalimentación negativa o positiva es a nivel hipoficiario, no tanto a nivel hipotalámico. También lo tiene a nivel hipotalámico, pero no tanto. Y vemos como también el estradiol va a tener un efecto positivo y negativo, de retroalimentación negativa y positiva a nivel hipotalámico e hipoficiario, pero les digo, este es el más importante. Ahora, ¿por qué aquí tiene una retroalimentación negativa y positiva? Pues es que las mujeres son complicadas, ¿verdad? Como cuando dicen que a veces no es no, pero a veces no es sí. Y aquí pasa lo mismo, miren. La mayoría de las veces van a tener una retroalimentación negativa, como lo vimos en los otros ejes, pero poco antes de la ovulación se cree, por motivos que aún no se conocen muy bien, que tiene una retroalimentación positiva, es decir, estas hacen que se libere más LH y FSH, pero principalmente se potencia la liberación de LH. Se aumenta varias veces la secreción de LH y es lo que nos da el pico de LH antes de la ovulación, y esa LH en sus efectos en el ovario son los que provocan la ovulación. Entonces, por eso solo en ese momento la retroalimentación se cree que es positiva y no negativa. La mayoría del otro tiempo, que no corresponde al pico de LH, es negativa la retroalimentación. Entonces, si vemos más a fondo qué es lo que hacen la LH y la FSH dentro de estas células, lo veríamos así. Aquí tenemos las células de la teca y las células de la granulosa, o sea, estas las hicimos en grande, y vemos cómo llegan a sus receptores, ¿vean? Llega al receptor de LH y la LH modifica la adenilato ciclasa, activa la adenilato ciclasa para aumentar el AMP cíclico y aumentar la conversión del colesterol en pregnenolona y progesterona. Vean, aquí está ya la progesterona. Y acá en este lado vemos que también estimula el LH, vimos que estimulaba en ambos lados, ¿vean? Entonces vemos que también estimula el LH para favorecer la producción de progesterona. Esta progesterona se produce en ambos sitios, ¿vean? Pero también esta, dentro de las células de la teca, se transforma en andrógenos, y esos andrógenos se transportan de las células de la teca hacia las células de la granulosa, y entonces la FSH los puede transformar en estrógenos. Entonces, ¿cuál es el fin de la LH y la FSH en sus efectos sobre el ovario? Pues muy sencillo, producir estrógenos
y producir progesterona. Fin, o sea, estradiol y progesterona. Eso es todo lo que hacen. Bueno, para fines de la práctica, ¿verdad? Pueden tener muchos efectos en otros sitios, pero nada más los efectos que nos interesan saber son estos. Entonces, esto nos va a llevar a que como sabemos que tanto en este receptor de la LH como en el receptor de la FSH actúa la gonadotropina coriónica, y nosotros le estábamos poniendo de manera externa gonadotropina coriónica. Entonces, esa gonadotropina coriónica, ¿qué es lo que va a causar? Pues que se aumenten las concentraciones de estradiol y de progesterona. Y ahora, ¿qué es lo que nos van a causar esos estrógenos y esos progestágenos que nosotros vamos a ver de manera macroscópica? Principalmente lo que vamos a ver es el efecto de los estrógenos, y a lo mejor de la progesterona solo veríamos secreciones de las glándulas o aumento de la proliferación glandular tanto en el oviducto como en el útero, pero como no lo íbamos a analizar tan a fondo en el microscopio, eso pues pasa de lado. Entonces lo que sí vamos a ver son efectos casi del puro estradiol. Entonces fíjense bien, cuando aumenta la concentración del estradiol en sangre, ese iba a provocar en las ratillas apertura vaginal. Las ratas prepubres de 21 días de nacidas no tienen una apertura vaginal. Y en estas ratas, si las revisamos, las ratas que habían sido tratadas con la PMSG o el Foligón, que es el fármaco que contiene gonadotropina coriónica, y la orina de mujer embarazada, íbamos a ver que tenían una apertura vaginal, en contraste con las ratas control, que tenían la apertura vaginal sellada, cerrada, no había apertura vaginal. Esto es porque el estradiol tiene cambios en los órganos genitales externos. También eso pasa en el humano, ¿verdad? Hay crecimiento de los órganos genitales externos, depósito de grasa en el monte de Venus, etc. En la rata lo que veíamos era una apertura vaginal. Otra de los cambios que íbamos a ver era en los oviductos. La trompa de falopio de la rata, les decía yo que es muy pequeña, pero veríamos que hay cambios, ¿verdad? Cambios en la coloración, se volvían como más rosados, más rojizos, y esto es debido a que aumenta la vascularización de esta zona. Puede que aumente también un poco el tamaño, aunque no era muy notorio porque son muy pequeñitos, y también veríamos que hay un aumento en el crecimiento glandular y en la secreción, aunque eso pues solo a lo mejor en el microscopio. Y el aumento de tamaño y de la vasculatura se debe al efecto del estradiol, mientras que el aumento de la secreción glandular y del crecimiento glandular se debe a la progesterona. Y luego el cambio más notorio sería en el útero. Acuérdense que el útero es bicorne y casi siempre ustedes piensan que los cuernos del útero son los oviductos, y no. El oviducto, les digo, casi no se puede ver a simple vista y está sobre el ovario. Entonces en el útero veríamos también que hay un aumento en el tamaño, un aumento del volumen, y hay un aumento en la vasculatura, y que esa vascularización extra se puede apreciar como un útero menos pálido, más rojizo, y casi siempre, fíjense, se veía más de un cuerno uterino que el otro. Entonces estos efectos en el útero se debían principalmente al estradiol. Y también hay un crecimiento en el epitelio glandular, bueno, en las glándulas del epitelio del endometrio, y también hay un aumento en la secreción glandular, pero eso solo lo veríamos si hiciéramos cortes histológicos, y eso no lo hacíamos en la práctica, pero se los menciono para que sepan que existe. Pero entonces el crecimiento del útero y el aumento de su vasculatura se debe al efecto del estradiol. Y luego aquí me faltó ponerles el ovario. El ovario también se ve muy aumentado de tamaño, y el aumento del tamaño de este ovario y el aumento de la vasculatura del ovario se debe al efecto directo de la gonadotropina coriónica. Entonces, que recuerden, tiene los efectos de la LH y la FSH, y estos generan un crecimiento de las gónadas, en este caso del ovario. Por eso, en ausencia de la LH y la FSH, hay hipogonadismo, como lo vimos en la práctica de la rata hipofisectomizada. Entonces, en este caso no son la LH y la FSH, sino la gonadotropina coriónica, que tiene un efecto igual que la LH y la FSH. Y luego veríamos
ovulación. ¿Cómo es que veíamos la ovulación? Pues cortábamos el oviducto y lo veíamos en el estereoscopio o en el microscopio. Bueno, primero en el estereoscopio para disecarlo y luego lo veíamos en el microscopio, y lo que deberíamos de ver es algo más o menos así, ¿verdad? Los óvulos se ven así, aunque aquí no se ve muy bien, pero tienen así como la corona radiada con muchas células aquí. En las ratas mucho más notorio, más grande esta parte, con una población de células muy grande alrededor, pero más o menos deberían de verse así. Les digo que es difícil verlo, pero en ocasiones sí se lograba ver. Esto no es en las ratas, si fijan aquí se ven como los flagelos de algunos espermatozoides. Esto es una fecundación in vitro, pero saqué la imagen para que la pudieran ver más o menos cómo es que se deben de ver los óvulos. Entonces pues como que el logro máximo de esta práctica es ver la ovulación, pero no siempre se veía. Entonces es una práctica sencilla, eso es lo que íbamos a ver, y de extra íbamos a hacer un análisis de qué es lo que iba a pasar con el eje hipotálamo hipófisis gónada, porque en sus pacientes la mayoría de las veces cuando vean un trastorno hormonal lo único que ustedes analizan es para darse cuenta de qué está pasando es el eje hipotálamo hipófisis gónada. Entonces si nos regresamos a esta imagen, ¿cómo encontraríamos a estas ratas? Fíjense bien, si ustedes están poniendo una cantidad externa de gonadotropina coriónica, aunque la rata no esté preñada, porque tiene 21 días de nacida, es prepuber, la rata tiene altas concentraciones de gonadotropina coriónica en sangre. ¿Por qué? Pues porque se las estamos administrando de manera exógena. Y esa gonadotropina coriónica va a estimular los receptores de la FSH y la LH para aumentar la producción de progesterona y de estradiol, y esos van a tener una retroalimentación negativa a nivel de la hipófisis y a nivel del hipotálamo, por lo que se va a reducir la producción de GnRH, de LH y FSH. Entonces la hormona liberadora de gonadotropina coriónica, la hormona liberadora de gonadotropinas la encontraríamos disminuida, la concentración de LH disminuida, la concentración de FSH disminuida, pero la concentración de progesterona y de estradiol elevadas, así como también elevada la concentración de la gonadotropina coriónica, a pesar de que la rata no está preñada. Si se acuerdan, la gonadotropina coriónica la utilizamos como un marcador para buscar embarazo, ¿eh? Y esta solo se eleva si hay embarazo o si hay también una mola hidatiforme o algún otro tumor productor de gonadotropina, pero en condiciones fisiológicas solo la vamos a encontrar elevada cuando hay embarazo. Entonces en este caso va a estar elevada aunque la rata no esté preñada, y así es como vamos a encontrar el eje hipotálamo hipófisis gónada. Y esto sería todo por este video de esta práctica. Recuerden que es la última. ¿Cómo les voy a hacer el examen? ¿En qué plataforma? Está eso por verse, se los voy a confirmar en los próximos días. Tentativamente el examen va a ser el miércoles próximo, el miércoles de la semana próxima, y la hora a la que lo vamos a aplicar tentativamente va a ser a las 10 de la mañana. Por favor háganme saber con sus jefes de grupo si a esa hora tienen algún otro examen o se les empalma con algo para cambiar la hora o cambiar el día, o háganme también saber con sus jefes de grupo si a esa hora y ese día está bien el examen. Próximo miércoles a las 10 de la mañana. Nos vemos, compañeros.